Bueno, hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante, la energía. Vamos a ver cómo nuestro cuerpo la consigue, cómo la gestiona, cómo la gasta. Es un viaje que, si lo pensamos, empieza en la física más pura y acaba literalmente en nuestro plato. Va a ser como desgranar el temario completo de una asignatura clave para entender cómo funcionamos. Para arrancar, una idea que es brutal. ¿Qué pueden tener en común las estrellas, esos reactores nucleares gigantes, y nuestras células, que son microscópicas? Pues la energía. La misma fuerza fundamental que alimenta el universo es la que pone en marcha cada uno de los procesos que nos mantienen con vida. Casi nada. Y para no perdernos, aquí tenemos la hoja de ruta de hoy. Primero, las bases, la bioenergética, las reglas del juego. Después nos meteremos con el motor que lo mueve todo, el metabolismo. De ahí pasaremos a la parte más práctica, cómo calcular el gasto energético. Luego, un concepto clave, el del balance energético, para terminar analizando el valor real de la energía que nos llevamos a la boca con la comida. Venga pues, primera parada, la bioenergética. Aquí es donde vamos a sentar los cimientos de todo lo que veremos después. Se trata de entender las reglas del juego, las leyes que rigen cómo los seres vivos consiguen, transforman y usan la energía. A ver, para que se entienda fácil, la bioenergética es como la economía de nuestras células. Estudia todo el flujo de energía y se centra sobre todo en dos tipos de reacciones: las anabólicas, que son las que construyen cosas, como tejido muscular, y las catabólicas, que son las que descomponen cosas para obtener combustible. En ese equilibrio está la clave de todo. Y si hablamos de la economía de la célula, tenemos que hablar de su moneda, y esa moneda es el ATP, el adenosin trifosfato. Es la divisa universal de la energía en la vida. Como se ve en el esquema, el ATP es como una batería cargada. Cuando la célula necesita energía, rompe un enlace, suelta un fosfato, se convierte en ADP y ¡zas!, se libera esa energía. Es un ciclo constante de carga y descarga. Claro, este ciclo no sucede por arte de magia. Obedece las leyes más fundamentales del universo, las de la termodinámica. La primera, que seguro que suena, es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, la energía química de una manzana se transforma en energía para mover las piernas. La segunda, que para generar trabajo el calor tiene que fluir de un cuerpo más caliente a uno más frío. Y la tercera, nos pone un límite teórico que es imposible de alcanzar, el cero absoluto. Y para medir toda esta energía, ¿qué usamos? Pues la famosa caloría, que por cierto su definición técnica es esa: la cantidad de calor que hace falta para subir la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado. Ahora, ojo, porque en nutrición, cuando decimos calorías, en realidad nos referimos siempre a kilocalorías, o sea, a miles de calorías. Por eso se escribe KCAL. Muy bien, pues ya con las reglas del juego claras, vamos a ver cómo se aplican en nuestro motor interno, en esa maquinaria increíble que es el metabolismo, que no es más ni menos que la suma de todas, absolutamente todas, las reacciones químicas que convierten o usan energía en el cuerpo. Y como decíamos antes, el metabolismo tiene dos caras, como una misma moneda. Por un lado está el catabolismo, que es la fase de destrucción. Es como si desmontáramos un mueble complejo en tablas y tornillos para liberar energía. Y por el otro lado, el anabolismo, que es la fase de construcción. Coge esa energía, esas tablas y tornillos, y monta un mueble nuevo, o sea, construye las moléculas que el cuerpo necesita. Este esquema lo resume a la perfección. Llegan los nutrientes, el catabolismo los rompe en piezas más pequeñas y en el proceso genera ATP, nuestra moneda energética. Y luego, ese ATP se invierte en el anabolismo para coger piezas simples y construir con ellas macromoléculas complejas como las proteínas. Es un ciclo que no para nunca. Vale, ya tenemos la teoría, ya conocemos la maquinaria, ahora vamos a la parte práctica, a los números. ¿Cómo podemos saber más o menos cuánta energía gasta nuestro cuerpo en un día? El gasto total de un día tiene básicamente 3 componentes, pero lo que de verdad llama la atención en este gráfico es el tamaño de cada trozo. La mayor parte de la energía que se quema, un 65%, es por el metabolismo basal. Es lo que se gasta solo por estar vivo, en reposo. Es que es más que lo que se gasta con el deporte y con la digestión juntos. Exacto. El metabolismo basal es la energía mínima que se necesita para mantener las funciones vitales en reposo total. O sea, la energía para que el corazón lata, para respirar, para mantener la temperatura, sin mover ni un dedo. Y claro, esto depende de un montón de cosas: la edad, el sexo, la masa muscular que se tenga. Y para calcularlo, ¿qué se hace? Pues hay varias fórmulas. Aquí tenemos las de la FAO y la OMS, que son de las más utilizadas porque son bastante sencillas. Solo necesitan saber el peso y luego se aplica una fórmula u otra dependiendo del rango de edad y del sexo.
Entonces, para tener la foto completa del gasto total de un día, el proceso es muy lógico. Primero, se calcula el metabolismo basal. Segundo, a ese número se le multiplica por un factor que depende de cuánta actividad física se haga. Y tercero, se le suma un poquito más, que es la energía que se gasta en digerir la comida, más o menos un 10% de lo anterior. Y todo esto nos lleva, como no, al concepto que lo gobierna todo cuando hablamos de peso corporal, el balance energético, que no es más que la relación entre la energía que entra a través de la comida y la energía que sale, la que se gasta. Y la imagen del balancín es que no puede ser más clara. Es así de simple. Si lo que entra es igual a lo que sale, el balancín está equilibrado y el peso se mantiene. Si se come más de lo que se gasta, el balance es positivo. El balancín se inclina hacia la ingesta y el peso sube. Y si se gasta más de lo que se come, pues el balance es negativo y el peso baja. Para evaluar el resultado de este balance a largo plazo, una de las herramientas más conocidas es el índice de masa corporal, el famoso IMC. La fórmula para calcularlo es muy sencilla, es solo dividir el peso en kilos entre la altura en metros elevada al cuadrado. Y una vez que se tiene ese número, ¿qué se hace? Pues se consulta en estas categorías, que son las estandarizadas por la Organización Mundial de la Salud. Sirven para hacerse una idea general de si el peso se encuentra en un rango considerado bajo, normal, de sobrepeso o de obesidad. Y llegamos al último bloque, que es fundamental, porque aquí hay un detalle que a menudo se nos pasa por alto, y es que no toda la energía que en teoría tiene un alimento es energía que el cuerpo puede de verdad aprovechar. Para estandarizar esto, se usa el sistema AddWater, que nos da estos valores de referencia. Lo más llamativo aquí, sin duda, es ver la diferencia entre los macronutrientes. Mientras que los hidratos y las proteínas aportan unas 4 kilocalorías por gramo, los lípidos, las grasas, aportan más del doble, 9. Y este esquema es perfecto para entender por qué no se aprovecha toda la energía. Es como un viaje con peajes. Partimos de la energía bruta, la total del alimento. En el primer peaje se pierde una parte que no se digiere, la energía fecal. De la que queda, la digestible, se pierde otra parte en la orina. Y de la que queda, la metabolizable, aún se pierde un poco en forma de calor. Lo que llega al final del viaje es la energía neta. Puesto en fórmulas, que siempre ayuda a tenerlo claro, el proceso de pérdidas es este. A la energía bruta le restamos lo que se va por las heces y tenemos la digestible. A esta le quitamos lo que se pierde por orina y gases y nos queda la metabolizable. Y a esa le restamos las pérdidas por calor y por fin tenemos la energía neta, la que de verdad importa. Y después de todo este recorrido, con toda la ciencia sobre la mesa, con todo el temario desplegado, la pregunta final es más bien una reflexión. Ahora que se entienden las reglas del juego, cómo funciona nuestro motor y la importancia del balance, ¿qué parte de la ecuación energética personal quizás merece un poco más de atención? ¿La ingesta, el gasto, el tipo de actividad? Ahí queda la pregunta.